que ofrecen al lector una visión sin tapujos de la historia personal de Jorge Ramos, en donde se presenta como nunca antes lo hemos visto, mostrando su lado más vulnerable, dice esta síntesis de Planeta, su lado más vulnerable como papá, hijo, migrante y hasta como el guardián de su adorada gatita Lola. A mis 66 años, y te cito en esta sinopsis, a mis 66 años este libro es una especie de legado, cuenta mi historia a través de las columnas más simbólicas y representativas que he escrito. Aquí te cuento, dice Jorge Ramos, de mi familia, de mis hijos, de mis mejores amigos y de la Jechu, que es un personajazo que lo van a encontrar ahí, que es su mamá. De lo que he aprendido como periodista, las coberturas noticiosas que me han dejado cicatrices, del resentimiento ante los que abusan de su poder, del trauma y las oportunidades de ser inmigrante, de mis guerras internas y externas, del miedo a morir, de mis grandes pérdidas y hasta de mis más grandes alegrías. Aquí hay muchas cosas que nunca te conté, dice Jorge Ramos, para hablar de este libro del que vamos a hablar en esta ocasión. Jorge, felicidades por el texto, bueno, por las columnas, felicidades por lo que significa esta selección, yo diría elegante selección de casi 100 columnas, de las muchísimas que has escrito a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas, y que al final nos permiten conocerte más, porque aquí están entrelazadas las historias tuyas, personalísimas, pero también los grandes momentos periodísticos, las grandes circunstancias, los grandes desafíos, lo que representa una trayectoria larga, muy potente, una trayectoria pues con muchas luces y con una enorme cantidad de cosas que contar. Así que aquí nos cuentas algo de lo que es tu vida y cuentas además con los ensayos que se incorporan en el libro, asuntos muy personales que van enlazando pues este territorio de lo personal, de lo público, de lo periodístico, de la posibilidad gigantesca que tiene un personaje que ha sido considerado como uno de los 100 más influyentes del mundo por la revista Time y otros ganadores que te acompañan, y que bueno, pues al final es la posibilidad de acercarnos a alguien que ha tenido a su vez la inmensa posibilidad también de estar frente a los grandes personajes para las grandes entrevistas, para los grandes momentos de la historia que tienen que ver con pues, la humanidad. Al final de cuentas, este libro también nos va llevando a los grandes momentos que Jorge ha vivido, que son los grandes momentos, pues no solamente de Estados Unidos y no solamente de México, sino del planeta, porque su posibilidad amplia de viajar, aunque ahora me entero que le tiene miedo a los aviones, y así como no explico cómo alguien con nariz chueca, pues es que es una cosa muy notable lo tuyo, que has viajado como nadie y que no te gustan los aviones. No, y todavía me pongo nervioso cuando me subo a los aviones, ¿no? Pero eso pasa, yo creo que gracias por la presentación y la introducción, por eso le invité a Carmen, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, y aquí hay muchas cosas que nos puedes contar más. Bueno, aquí desde luego, si nos vamos directo al tema periodístico, es importantísimo recordar estas historias, porque aquí tienes el momento donde Donald Trump hace que te saquen de la sala de prensa. Go back to Univision. Y lárgate de Estados Unidos. Lárgate de Estados Unidos. Bueno, a ver, es que es un gran momento ese. ¿Por qué no nos cuentas más? Porque al final, Donald Trump pues puede estar de regreso. Y ese Donald Trump que tú enfrentaste con preguntas, había sido, sigue diciéndolo, pero en ese momento había hecho declaraciones muy graves en contra de los mexicanos, en contra de las mexicanas, un personaje que se atrevió a decir las cosas que se atrevió a decir y que, bueno, tú estabas reclamando y preguntando al respecto. Sí, antes de empezar solo quiero contarles, vamos a platicar Carmen y yo una media hora, luego aceptamos todas sus preguntas y luego me quedo a firmar los libros. Carmen aceptó que yo le haga preguntas a ella durante 5 minutos. No quiere decir que las voy a contestar. Él las puede formular y está bien. Ese fue el acuerdo, así que vamos viendo por dónde entrar. Va a ser como el Parlamento abierto, que vamos a oír. Nos vamos a escuchar. Vamos a ver. Sí, te voy a contestar. Bueno, listo. Bueno, yo creo que en el caso de Donald Trump y Nicolás Maduro, y cuando voy a las mañaneras con López Obrador,
antes con Salinas y con los expresidentes panistas, con Calderón, con Fox. La idea siempre ha sido que como periodistas debemos ser contrapoder, debemos estar del otro lado del poder. Y a López Obrador muchas veces se le olvida que, así como lo criticamos ahora, antes criticamos a sus predecesores, y es la misma manera en que creo que debemos criticar en su momento dado a Claudia Sheinbaum. Hay que darle, yo creo, hablaremos de eso, el beneficio de la duda, y darle un poquito de espacio para gobernar, un poquito. Pero yo recuerdo haber llegado con López Obrador a los 3 meses y decirle, lleva 8,000 muertos y va a ser uno de los más violentos en la historia. Pero bueno, yendo con tu pregunta con Donald Trump, Donald Trump no nos quiere, Donald Trump puede regresar. Y la advertencia para México y para Claudia Sheinbaum es cuidado, porque ahí viene Donald Trump. Donald Trump ha dicho que somos criminales y violadores, que contaminamos la sangre de los Estados Unidos, quiere crear campamentos de indocumentados, y no solo eso, sino que quiere realizar la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, la peor ha sido la operación Wetback, donde se deportaron a más de 1 millón de personas, y si eso hace Estados Unidos, México se encuentra en serios problemas. Pero México no tiene una política migratoria y se ha convertido en el muro de la policía migratoria y la sala de espera de Estados Unidos. Así que había que llegar con Donald Trump y decirle en su cara que lo que él estaba diciendo no era cierto. Así que me busqué un lugar donde fueran pocos periodistas. ¿Quién ha ido a Dubuque, Iowa? Exacto. Nadie ha ido a Dubuque, Iowa. Así que busqué un lugar donde no hubiera muchos más periodistas. Esperé una pausa, como tú lo haces, y cuando llegó el momento me paré. Pero en la televisión no pasa nada más porque sí. Llevábamos 3 cámaras, yo llevaba 2 micrófonos, había estudiado las pausas de Donald Trump, y yo quería hacer la pregunta parado para que visualmente el lenguaje corporal fuera exactamente el mismo. Y entonces le dije, lo que usted está haciendo es una mentira, no es cierto. Está bien. Y lo enfrenté. Él dijo, go back to Univision. En realidad lo que eso quiere decir es, lárgate de los Estados Unidos. Y eso, no me voy a extender mucho más en esto, pero eso lo que quiere decir es que en Estados Unidos, a pesar de que llevo 40 años ahí, Carmen, todavía muchos no me sienten parte de los Estados Unidos. Y pueden ver Twitter o las redes sociales, y aquí muchos no me quieren en México. Está en todos lados. Dicen que soy un traidor porque me fui de México, que no tengo por qué ir a cuestionar al presidente López Obrador, que no es mi papel. Y muchas veces como inmigrante no eres de ningún lado, te quedas prácticamente sin casa. En un buen día puedo ser de los 2 países, pero en un mal día no soy de ningún país. Y a veces, y termino con esto, a veces decido ser mexicano o estadounidense según qué tan larga está la fila en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora que llegué, la fila de los extranjeros estaba muy larga y entré como mexicano, pero otras veces puede ser distinto. Puede ser distinto. Bueno, aquí hay capítulos tan importantes como el de Donald Trump, por supuesto, y desde luego este otro que causó, bueno, hasta un libro escribiste que tiene que ver con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esa historia que la conocimos, la supimos, también aquí está recuperada y que forma parte de una biografía intensa como la tuya. Esta escena que narras al final de la historia, cuando estás entrevistando nada más ni nada menos que a Nicolás Maduro, donde al final pues una reacción tan virulenta del poder que no tolera que se le pregunte lo que se le estaba preguntando, y eso bueno fue para dar miedo. Sí, es para dar miedo, pero a ver, nadie te da una entrevista si cree que van a perder. Sí. Te dan la entrevista porque alguien sabe, los que hablan contigo saben que les puede ir muy mal, pero tienen algo que ganar en el momento de hacerlo. Nicolás Maduro se encontraba en un momento sumamente complicado. La oposición estaba... está bien, quédate. La oposición estaba tomando mucho poder y le escribimos y nos dijo, vénganse a Caracas para la entrevista. Llegamos, como muchos saben, Chiqui es mi pareja y yo estaba sentado así con Nicolás Maduro. Hay momentos muy incómodos porque al principio de las entrevistas hay que arreglar las luces, los micrófonos, etc. Entonces Nicolás Maduro me dice, ¿cómo está Chiqui? Así como si somos grandes amigos tomándonos una cerveza, ¿no? Y yo no quería hablar con Nicolás Maduro al principio, y le digo, está muy preocupada por Venezuela, y luego vinieron 2 o 3 minutos sumamente incómodos.
Pero luego, y aquí es una cuestión periodística y no sé cómo lo haces tú, yo creo que la primera pregunta marca el tono y el ritmo de la entrevista. Si tú haces una pregunta y te contestas durante 5 minutos, perdiste la entrevista. Así que mi primera pregunta con Trump y con Maduro y con muchos otros, o cuando voy a las mañaneras, es: ¿te vas directo a la yugular? Tienes que hacer la pregunta más dura, yo creo que marca todo, y con Nicolás Maduro es: ¿cómo le llama usted? ¿Dictador? Y entonces él sabía que no era hablar de chiqui, ¿no? Él sabía que estábamos hablando de muchas otras cosas. Al final de 17 minutos no les gustó la entrevista. El jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, entonces encargado del Congreso, dijo: subiendo el dedo, esta no es la entrevista que autorizamos, y nos robaron el equipo. O sea, nos robaron las cámaras, nos robaron las cintas de video, nos detuvieron, me metieron en un cuartito negro, me toquetearon por todos lados, me robaron el teléfono. Afortunadamente nos querían llevar a una estación de policía que tiene fama de torturas terribles, pero afortunadamente antes que nos quitaran el teléfono pudimos enviarle un mensaje a nuestro jefe, que comenzó lo que se llama una tormenta de tweets, y gracias a eso, cuando estábamos a punto de que nos fueran a arrestar, le dijimos a uno de los encargados: cheque su cuenta de Twitter. Ya estábamos, ya había salido la noticia de que nos habían detenido. Finalmente nos llevaron al hotel, estuvimos detenidos en el hotel, nos llegó la orden de deportación y al día siguiente me corrieron de Venezuela. Pero le falló una cosa a Nicolás Maduro. Muchos presidentes, te ha tocado, graban la entrevista, la misma entrevista que tú estás haciendo. Entonces yo llevaba 3 cámaras y detrás de la cámara de nosotros estaban las cámaras de Nicolás Maduro. Porque ellos siempre quieren asegurarse de que todo lo que grabas sea efectivamente lo que sale, que no vaya a ser una edición mala, lo que sea. Resulta que meses después me llega un pedacito de la entrevista que yo había hecho, cuando creímos que esa entrevista estaba totalmente desaparecida, que ellos se la habían quedado. Resulta que dentro del Palacio de Miraflores había un par de... no los puedo identificar, había un par de personas que estaban dentro del Palacio, que eran muy jóvenes porque entendían cómo funcionaba el sistema de computación, y lograron rescatar de su grabación, o sea, de la de ellos, no de la mía, la entrevista. Y entonces me enviaron lo que se llama una señal de vida de la entrevista, llegamos a una negociación y finalmente consigo la entrevista que ellos filmaron, muy bien filmada, por cierto, y esa es la entrevista que pudo salir a